Desde ahora, Plaza Sostenible con Lucía López. Una presentación de Universidad Autónoma de Chile. Más Universidad. Recifaz y Factor Ambiental. Ya, estamos en el primer capítulo de esta semana o primer bloque. Todo depende si nos estás viendo a través de YouTube o si nos estás escuchando a través de la radio ADN. Y como yo te decía, vamos a hablar de la Expo Agua. Lo decía en la introducción a propósito de que, por una parte, la pauta de los temporales y, por supuesto, la preocupación de una radio de noticias como esta nos hizo correr un poquito la programación. Quisiéramos haber anunciado que se realizaba este evento, pero la verdad es que fue tan bueno que lo que queremos ahora es contarles qué cosas se acordaron, se conversaron pensando en cómo, por ejemplo, podemos hacer del agua, ya sea de la lluvia, de los glaciares, de las montañas, un aliado para enfrentar desafíos que tenemos hoy y también para lo que pueda venir en el futuro, considerando los cambios que estamos viendo en el clima, ¿no es cierto? Está con nosotros Mauricio Fabri, que es el presidente del Fondo de Agua Santiago Maipo, es doctor en Gestión y Conservación de la Biodiversidad y jefe de Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Santiago. ¿Cómo estás, Mauricio? Lucía, feliz en tu living, me encantó el lugar. Bueno, los que nos escuchan por la radio, estoy en un living precioso aquí este sábado en la mañana, así que muy contento de estar nuevamente aquí contigo. Sí, un living desde el que construimos un mejor futuro. Eso. Y mejores ciudades. Vamos a estar en el segundo bloque o segundo capítulo también hablando de cómo adaptamos las ciudades efectivamente cuando nos encontramos ante climas como los que hemos tenido en este invierno. A propósito de eso, la Expo Agua tenía mucho que decir, ¿no? Tenía mucho que decir. Mira, teníamos miedo en la Expo Agua porque dijimos, igual ha llovido este julio, ¿cierto? Capaz que el tema del agua ya no es tanto tema. Nosotros sabemos que sí, pero no. Tuvimos muy buena recepción. Tuvimos más de 5.000 personas el día miércoles y jueves de la semana pasada. Una muy buena Expo Agua, yo diría, en dos sentidos. Creo que la primera Expo Agua que tenemos a actores que piensan distintos sentados en la misma mesa. A ver, danos un ejemplo. El año pasado, por ejemplo, un grupo de ambientalistas que se manifestaron. Sí, de ambientalistas, ecologistas, que se manifestaron porque habían algunos actores ahí como mineras, por ejemplo, sanitarias. Entonces se manifestaron en contra de la Expo Agua. Nosotros dijimos, oye, queremos que se sumen acá adentro. Entonces tuvimos varios paneles donde había un representante de la minería, había un ambientalista, había alguien del Estado, y lo que nos dimos cuenta es que tenemos como la misma visión. Qué importante eso, saber que hay puntos en común y que si no nos sentamos a conversar nunca lo sabemos. Y no es que el otro sea malo y este sea bueno, sino que, mira, tenemos que llegar a algo en común. Por supuesto, hay intereses distintos, eso es muy claro, no somos inocentes en eso, pero yo creo que la gracia es que nos pongamos de acuerdo y tengamos una misma visión respecto de esta cuenca, que la región metropolitana es la cuenca del Maipo, y creo que eso fue algo muy bueno, me pareció muy bien. Y lo otro que yo destaco en esta versión, que es la sexta versión, es la segunda versión en la cual el gobierno regional tiene un aporte importante, se hizo parte de esta Expo Agua, es la tecnología. Es impresionante cómo la tecnología nos ha permitido no solamente ser más eficientes en el uso del agua, sino que cómo podemos medir mejor nuestro acuífero, cómo podemos medir mejor nuestros caudales del río, cómo podemos producir mejor agua. Se han discutido temas muy relevantes, ¿no es cierto?, de trasvasije de cuencas, algunos muy polémicos, y yo creo que es un buen espacio para poder discutirlos, para poder ver qué es lo que está haciendo la industria, los emprendedores, había muchas organizaciones sociales, el mundo del municipio, así que cada vez mejor esta Expo, yo la verdad que muy contento. Oye, ¿y por qué? Yo creo que esto es bueno como de explicar. ¿Por qué, por ejemplo, una empresa minera o el sector de la minería podría tener una visión común con algunos ambientalistas? ¿Dónde se encuentran? Bueno, porque se encuentran en que nosotros no podemos persistir en la región metropolitana sin agua. ¿Ya? Número uno, no podemos persistir sin agua para tomar. O sea, si no sacamos agua, no podemos tomar agua, no podemos cocinar, pero tampoco el mundo productivo. Si el mundo productivo, el mundo minero, por ejemplo, que es más importante en la región metropolitana que en otras regiones hay una industria, por ejemplo, forestal muy grande, acá no la hay. Si la minería no tiene agua, tampoco puede producir. Entonces, hay como una evidencia de que necesitamos el agua. Y el agua tiene una fuente y esa fuente hay que protegerla. Entonces, yo creo que ahí se empiezan a producir los encuentros. Y lo otro es que creo que también ha ido tomando de a poco mayor conciencia que la fuente del agua está en la naturaleza. Y por lo tanto, tal como lo dijo, por ejemplo, mi amiga Sara Larraín, dijo, claro, desde la bocatoma en adelante hay todo un manejo que no puede ser gestión, pero para que el agua llegue a una bocatoma,
tiene que haber un ecosistema que produzca el agua. ¿Cierto? Que en el caso nuestro son los glaciares, la cabecera de la cuenca y los ecosistemas. En nuestro caso, los humedales altoandinos son los que nos producen el agua. Y por lo tanto tenemos que cuidar eso. Importamos varios ejemplos de otras partes de Chile, vino gente del Biobío, pero vino uno muy interesante de la región de los ríos. Ellos lo que hicieron fue cercar casi 1.000 hectáreas de bosque, porque del bosque depende el APR. Ellos tienen perfecta claridad que ese ecosistema los abastece de agua. Por lo tanto, ese es un lugar, un ecosistema que es más protegido que un parque nacional. El APR, el agua pública rural, que se gestiona por comunidades. Claro, el APR, yo lo dije como en el Estado siempre ocupamos siglas para todo, ¿no? Está bien. Somos pésimos para eso, pero el APR es el agua potable rural, el nombre técnico es Servicio Sanitario Rural, que en nuestro país son cooperativas. O sea, tiene una regulación, tiene un marco normativo, pero depende de la comunidad. Ellos eligen a sus representantes, ellos postulan las inversiones, ellos cobran una tarifa, ¿no es cierto? Es la versión más clásica de una cooperativa y ya hay cooperativas como esta que ya entendieron que el agua se produce conservando la naturaleza. Entonces, ese tipo de conciencia creo que se va acercando más al mundo productivo y espero también pensar que en el mundo tal vez más ambientalista se acerca a no ver el mundo productivo como un enemigo, sino que con alguien que tenemos que conversar, que tenemos que dialogar y llegar a acuerdos. Eso me encanta, eso lo vi un poco en esta sexta versión de la Expo Agua y me encantaría que sea una visión de futuro porque es la visión que creo necesitamos en nuestro país. Claro, porque por una parte, algo que varias veces hemos conversado acá, que a pesar de los negacionistas del cambio climático, en el mundo de las empresas hay clara conciencia del costo que significa efectivamente el cambio del clima, el calentamiento global, la pérdida de agua, la sequía, en fin, en distintas industrias. Tú mencionas la minería, pero ¿para qué decir la agricultura, que tiene un impacto súper directo respecto de lo que suceda o no suceda con el clima, si llueve o no llueve, si llueve mucho o hay calor extremo? Y lo otro que también es una reflexión importante que escuché en el Climate Reality Project, de que hemos estado hablando de ese encuentro también de ambientalismo, de como activismo y liderazgo climático, es que si esperamos el todo o nada, como que mi posición entera es la correcta, claro. Un medio pasito más allá, ni siquiera en la otra esquina, medio pasito más allá hay alguien que va a tener en algún punto una posición distinta, entonces nada. Y se van a bloquear esas conversaciones. O sea, qué importante que haya lugares de encuentro precisamente que permitan avanzar de alguna forma, porque la pregunta es este diálogo, ¿dónde además puede fluir como el agua, de hecho, sí, para que estas ideas de protección, por ejemplo, del ecosistema se transformen en prácticas? Sí, hay dos cosas. Primero, hay industrias que saben el impacto del cambio climático, como por ejemplo la agricultura, que en la región metropolitana es muy importante. El 60% del consumo de agua de la cuenca lo tiene la agricultura, y en Santiago, tú no me vas a creer, pero se produce casi 1/3 de las hortalizas de Chile. O sea, somos una región metropolitana, pero que tiene harta agricultura. Pero hay otras industrias que lo han sentido hace poco tiempo. O sea, hoy día tenemos una situación de seguridad hídrica para este año, importante por la lluvia, pero hace 6 años estábamos con un protocolo de racionamiento en la región metropolitana. Y hemos visto como en Montevideo, como en Barcelona, como en Bogotá han tenido que racionar el agua. O sea, tú me dices, Bogotá, que está muy cerca de la cordillera, que llueve mucho, fíjate, o sea, ellos... O Barcelona cerca del mar. Barcelona cerca del mar, no entonces sé. Tú te das cuenta de que hay industrias que han ido cada vez entendiendo que el cambio climático les puede afectar en su modelo productivo y creo que eso es muy bueno. Ahora, nosotros tenemos una institución público-privada que dice un poco esta gobernanza, habla de este encuentro entre los mundos, que es la Corporación Fondagua Santiago Maipo, que es la que me toca presidir en este momento, donde está el gobierno regional, o sea, está el Estado representado, pero también está el mundo productivo, está Anglo American, está Aguas Andinas, también está el mundo de la agricultura con la Sociedad Nacional de Agricultura, pero también está el mundo más ambientalista, está de Nature Conservancy, y ahí evidentemente tenemos un encuentro de una mirada de sostenibilidad y además de implementar ciertas políticas públicas, pero es una institución. Yo creo que nosotros tenemos que avanzar en nuestro país a una gestión integrada de la cuenca, como lo tienen muchos países del mundo, que tienen, por ejemplo, un organismo de cuenca. ¿Qué son las cuencas? Explícanos bien eso, porque no necesariamente todos sabemos lo que son las cuencas. Sí, muy buena pregunta, porque a veces nos ponemos muy técnicos, claro, y la gente no entiende. Una cuenca
para decirlo en términos simples, es por donde corre el agua cuando llueve. Por la ladera del cerro, ¿no es cierto? Cae el agua, se desliza y llega generalmente a un río. Ese río se puede bifurcar y puede ser un aporte de otro río y llega hasta el mar. Eso es una cuenca, tiene que ver incluso con las pendientes, ¿ya? En nuestra región metropolitana tenemos una cuenca primordial, que es la cuenca del río Maipo. Y el Mapocho es un afluente, aporta al río Maipo por allá, por la comuna del Monte, se juntan los dos. Entonces, todo el agua que tomamos, que está aquí en nuestro cafecito de acá, ¿no es cierto? El agua que necesitan los data centers, el agua que necesita el mundo productivo, todo viene de esa misma cuenca. Y esto se genera primero en la cordillera, en los glaciares que han guardado esta agua milenaria, la nieve y, por supuesto, el agua de lluvia. De eso vivimos. Además de eso, esta cuenca tiene un correlato que está bajo la tierra, que es maravilloso, que es el acuífero, que es el agua que tiene la tierra como esponja y que es nuestro embalse natural. Entonces, nuestra cuenca del río Maipo tiene hoy un déficit de 63 metros cúbicos por segundo. Es decir, sacamos 63 metros por segundo más de lo que la cuenca superficialmente nos aporta. ¿Cómo lo compensamos? Con el acuífero. Entonces, nuestro acuífero viene disminuyendo casi a un ritmo de 1 metro por año. Mira. Y yo viví mucho tiempo en el sector de Colina, viví en Batuco, y los pozos estaban a 30 metros. Hoy día tú tienes pozos de 200 metros para poder abastecer una comunidad. Entonces, es evidente de que vamos en una ruta que nos va a llevar a un momento de agotamiento. Y eso estaba estudiado, Cerredor lo estudió, ¿no es cierto? Calculó más o menos los años que se puede producir. Bueno, este organismo de cuenca, esta gestión integrada, la Corporación Fondo de Agua Santiago Maipo, la Expo Agua, quiere evitar ese futuro que es muy evidente, para que podamos tener seguridad hídrica para las personas y comunidades, para el mundo productivo y para los ecosistemas. Y los tres están completamente relacionados. Qué importante, porque estás hablando de un modelo de gobernanza en el que la autoridad pública, que en este caso es el gobierno de Santiago, lo que hace es articular estas mesas para que efectivamente se produzcan estos encuentros y se produzcan las soluciones. Estoy pensando, por ejemplo, cómo Aguas Andinas está detrás de las aguas limpias del Mapocho, en un proyecto que es colectivo con organizaciones de la sociedad civil. O sea, efectivamente, cuando se sientan a conversar, es posible encontrar soluciones que beneficien a todas y a todos los habitantes de una ciudad. Mencionaste algo que ha estado en la polémica y que me gustaría saber cuál es tu visión al respecto, y probablemente se relaciona con lo que hemos estado conversando, que tiene que ver con los data centers. Sobre todo porque se acaba de aprobar en Chile la instalación de un data center, el primero sin sistema de evaluación ambiental, se dice. No sé si es que antes pasaban por sistema de evaluación ambiental o de acuerdo a los cambios en la regulación del sistema de evaluación ambiental es que se produce esta idea de que, o se genera este titular que dice sin evaluación ambiental. Y hay preocupación en muchas comunidades. De hecho, vemos las noticias en Estados Unidos, hay comunidades que bloquean la construcción de data center. ¿Cuál es la mirada que tú tienes al respecto? Mira, al igual que en el punto anterior que conversamos, la mirada es que veo un Estado, y particularmente un Estado nacional. Es decir, el Estado, digamos, tiene 3 niveles. El nacional, que es el presidente con sus ministros, el regional, que son gobernadores y gobernadoras, y los locales, que son las comunas. En la pregunta anterior, estamos atrasados ¿en qué términos? De que si bien tenemos en esta región un gobernador muy comprometido con la gestión del agua, como es Claudio Rego, no existe una estructura jurídica para ser un organismo de cuenca, no existe. Claro, depende de su voluntad. Es solo voluntad y liderazgo político. Entonces, ahí ya llegamos atrasados. En el caso de los data centers, también llegamos atrasados. Y en la región metropolitana estamos atrasados, en primer lugar, por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Tenemos un plan regulador que ya va a tener 36 años, que está jurídicamente obsoleto y está obsoleto de facto. De hecho, te voy a dar un ejemplo. Nuestro plan regulador no distingue riesgos. O sea, nosotros tenemos viviendas hoy día en el sector de Pudahuel al lado de un relave. Porque cuando se constituyó este plan regulador no estaba presente esta mirada de riesgos, ¿ya? Así como eso, también el tema de los data centers. O sea, yo veo que es algo inevitable que una tecnología globalizada llegue a nuestro país. De hecho, no sé, yo ocupo inteligencia artificial y sé que estoy consumiendo agua, por ejemplo, y energía.
Y creo que sería utópico pensar en que no vamos a poder hacerlo, pero una cosa es hacerlo y otra cosa es hacerlo de manera desregulada. Porque cuando es desregulada genera impactos ambientales, como por ejemplo el consumo hídrico, pero también genera impactos sociales. Claro. ¿No? Entonces, yo no estoy en contra de los data centers, pero sí creo que los data centers deben ser evaluados ambientalmente y creo que hay que potenciar una industria que sea sostenible en el tiempo también. Porque aquella industria que no es sostenible en el tiempo tampoco tiende a ser lucrativa, porque termina teniendo... no tiene licencia social, porque tiene problemas, ¿no es cierto?, de sostenibilidad en los recursos que ocupa. Entonces, se requiere de un Estado que pueda facilitar esto con una regulación, una normativa, con compensaciones que sean además adecuadas a las personas que viven en el entorno. Sí, a propósito de licencia social, pienso por ejemplo en el caso de Quilicura, ¿no es cierto?, donde las comunidades se han organizado y que lo único que piden es efectivamente que los datos sean transparentes, que las empresas que están ahí les abran las puertas para ver cuánto es lo que efectivamente están impactando y cuánto es entonces lo que se puede compensar y cómo se puede compensar. Pero ni siquiera eso hay. Y en el marco de gobiernos que pueden ser acá en Chile o en otra parte del mundo, que lo que están haciendo es desregular en función del crecimiento, lo que queda entonces serían estos liderazgos, ¿no? Como que permitan con el liderazgo político que tú mencionabas del gobernador Orrego, por ejemplo, en este caso. Y de las comunidades también. Y de las comunidades, juntar a las comunidades, a la empresa privada y a los científicos y científicas que impulsen, por ejemplo, la transparencia de los datos. O sea, ¿eso es lo que nos queda por ahora? Sí, es que además que los datos deben ser transparentes. Pues cuando tú tienes una intervención en el territorio y la evaluación ambiental te permite que esos datos sean transparentes también y además tenemos la posibilidad de que exista participación ciudadana. Entonces, ahora, yo sí entiendo de que yo estoy muy en contra del término permisología, pero sí entiendo que el sistema de otorgar permisos del Estado tiene que modernizarse y tiene que ser más rápido y tiene que ser más fluido y tiene que entregar mayores garantías. En eso yo estoy de acuerdo. Ahora, lo que no estoy de acuerdo es pasar de ahí a la desregulación completa. Y por eso te pregunto, porque tú dices, debieran ser evaluados ambientalmente, y yo estoy de acuerdo contigo, probablemente las comunidades que nos escuchan y están preocupadas opinan lo mismo. ¿Qué pasa si es que no están siendo evaluados? ¿Cuál es la instancia que nos queda si es que el liderazgo político nacional, en este caso, no está de parte de generar nuevas regulaciones o de que este tipo de proyectos pasaran por el sistema de evaluación ambiental? Bueno, siempre queda la vía judicial. Ahora, todos esos procesos son muy largos, son costosos, etc. Yo creo que nuestra legislación ambiental y particularmente la evaluación de proyectos necesita actualizarse permanentemente porque el mundo cambia muy rápidamente, porque los proyectos generan tipos de impacto. Y en el caso de los data centers en particular es una oportunidad. Yo lo veo como una oportunidad porque, ¿cuáles son los impactos así más grandes que tienen los data centers? El número uno, hacen un tipo de uso del territorio, ¿no? Uh-huh. No existe en el plan regulador un tipo de uso de data center, porque cuando se hizo, año 90, ¿quién iba a pensar que iban a existir los data centers? Entonces, número uno, debería haber una planificación de dónde colocamos en la ciudad estos data centers. Número uno. Número dos, requiere energía. Tenemos grandes condiciones en la región metropolitana para poder, sobre esos data centers, generar energía solar. No va a ser capaz de generar toda la energía que necesita un data center, pero por lo menos va a tener un aporte desde una energía que es renovable. Tercero, el agua que ocupan es un agua que se puede ocupar perfectamente para otros usos una vez que se ocupa. El agua que ocupan los data centers básicamente es para poder enfriar el sistema. También se pueden enfriar con sistemas de aire acondicionado, ¿no? O sea, es más energía. O sea, o es agua o es energía a lo que tú le apuntas más, pero todo eso tiene maneras de poder evaluarse. Ahora, si tú tienes una desregulación, tú vas a tratar de hacer el proyecto lo más barato posible, con la menor cantidad de compensación y mitigaciones posible, y lo que vas a generar van a ser islas de data center, como ocurrió un poco cuando la construcción se desregula. Siempre hablamos de los guetos verticales de Estación Central. ¿Por qué ocurrieron los guetos verticales de Estación Central? Porque no había regulación en ese lugar. Entonces podríamos tener guetos, llamémoslo así, de data center, y necesitamos mirar el territorio de una manera un poquito más estratégica, con mayor mixtura de los usos, y creo que eso es lo que nos falta. O sea, yo diría que volvemos un poco a lo primero. Claro. Necesitamos planificar la ciudad. Y entre que no exista una promoción de una regulación o de un sistema de evaluación ambiental por el que pase los data centers y la judicialización, está la instancia
del liderazgo político, con la voluntad de las empresas también de entender que la transparencia de los datos y la conversación con los otros actores que van a ser impactados como las comunidades pueden generar proyectos más sostenibles, o sea, que duren efectivamente, en vez de lo que está pasando en otras partes como Estados Unidos, que es que las comunidades terminan bloqueando, o sea, no es buen negocio para nadie. Oye, te quiero preguntar por último sobre, porque esto sí que se nos viene, la Expo Agua, si bien pasó, es súper interesante, uno puede ir a la página y a las redes también. Sí, bueno, en nuestra página web, gobiernosantiago.cl, y también fondodeaguasantiagomaipo.cl pueden encontrar la información de la Expo Agua, y además tenemos nuestro Instagram de la Expo Agua, que ahí están todas las fotos, ahí está en streaming, así que si alguien se perdió alguna de las charlas o paneles, pueden perfectamente verlo en nuestro canal de YouTube. Pero además, lo que se anunció ahí es que lo que se viene para este año, así que eso todavía es posible ir presencialmente, es el encuentro sudamericano de la cordillera. Sí, fíjate, que mira las cosas lindas que ocurren en ferias como esta. Mira, nosotros en la región, en Chile en general, pero yo me toca trabajar en la región metropolitana, soy el jefe de Planificación y Desarrollo Regional, tenemos un regalo que es la cordillera de los Andes y la cordillera. Es un regalo. O sea, realmente, esta época que uno la ve nevada es un escenario hermoso, sí, increíble. Me ha tocado conocer lugares hermosos de esta región metropolitana, como por ejemplo Río Colorado, lo que llamamos Parque Tupungato. Yo te diría que tiene un potencial turístico, unos paisajes que son dramáticos, ríos de distintos colores. O sea, tenemos un regalo este país y esta región que valoramos poco. Visitamos poco la cordillera, no la miramos, no tenemos mucho desarrollo productivo como turístico, sustentable, la cuidamos poco, etc. Y por lo tanto, creemos que Santiago podría ser así como la capital de la montaña, digamos, de Latinoamérica. Sin ir más lejos, en esta época estamos llenos de turistas, claro, brasileños que vienen a esquiar a los centros de esquí y quedan vueltos locos, y para nosotros es algo súper elitista. O sea, creo que tenemos que los deportes de montaña, el disfrutar la montaña, los parques de montaña, creo que es algo que podemos impulsar mucho más. Producto de esto, otra gobernadora, que es la gobernadora de Tolima, en Colombia, también es montañista, igual que el gobernador Claudio Rego. Y entonces estamos armando una alianza justamente latinoamericana por poder potenciar las montañas como lugares de conservación, como lugares de valor, ¿no es cierto?, turístico, y creo que es una muy buena política, además, poder comparar experiencias que hemos tenido en ambas partes. Nosotros, como ahora con mi sombrero de gobierno regional, organizamos todos los años junto a Andes Santiago la Semana de la Montaña para ir poniendo en valor esto, bueno, que nos da el agua, claro, nos da la biodiversidad, nos da el turismo, ¿no es cierto?, y que de alguna manera no hemos sabido aprovechar. Esto es en octubre, ¿no? ¿Va a ser? Claro, el encuentro va a ser en octubre en el marco de la Semana de la Montaña. Es un evento que vamos a hacer en el GAM, ¿no es cierto? Así como hicimos la Expo Agua, el siguiente evento va a ser la Semana de la Montaña, y vamos a tener una cumbre latinoamericana justamente de gobernadores y gobernadores de distintos países latinoamericanos para potenciar la montaña como un destino turístico de conservación, de preservación, que la verdad que, claro, yo cuando de repente viene un amigo extranjero, me piden ir a la montaña. Entonces, sí, ¿a dónde los llevo? Ponte tú ya en primavera. Entonces los llevo a Farellones, y es hermoso, y quedan felices. Y como tú dices, efectivamente, tiene una parte que es muy elitista, porque practicar deportes de invierno es caro, pero tiene otra que las familias disfrutan mucho, que es la subida a la nieve, a visitar, a conocer. Eso es muy bonito, y en la medida que podamos acercar, efectivamente, tanto la montaña, o sea, si la amaba Máximo, la montaña no la amaba, sí, que vamos a acercar a las personas a la montaña, pero primero trayéndola a través de estos eventos, y que ojalá en el futuro efectivamente pudieran ser más accesibles para todos, algunas cosas que todavía no lo son. Es clave, así que es parte de nuestro propósito también integrar la naturaleza a la ciudad, vivirla mejor. Así que estamos súper abiertos y quedamos para poder volver a difundir el encuentro de la Semana de la Montaña. Y tenemos una buena noticia, primicia. ¿Ya? Mira, ¿sabes qué? A propósito de la montaña, el movimiento como trequero familiar, no estoy hablando de una persona que suba a los 4.000 ni a los 6.000. Yo ya no subiría a los 6.000. 4.000 puede ser. Pero tú ves el fin de semana la gente que sube al Cerro del Carbón y el Manquehue, y son miles de personas. Impresionante. Hay tacos. Niños, hay tacos. Bueno, la gran parte del Manquehue es privado,
Y ya logramos acuerdos de los consejos municipales de Lo Barnechea, de Colina, de Huechuraba, y hace poquito tiempo también de Vitacura. Nos costó mucho convencer a los concejales de Vitacura para crear una corporación, Parque Manquehue, junto con el gobierno regional, para que junto con los privados que son dueños de esos terrenos podamos tener ahí un acceso regulado a ese macizo, protegiendo los bosques de boldo quillay que hay ahí, pero pudiendo acceder de una manera también más segura. Así que también eso es parte de este ecosistema de montaña, de hacer paseos más cortitos, pero Qué disfrutando bueno de este lugar maravilloso que tenemos en la región metropolitana. Mauricio Fabri, presidente del Fondo de Agua Santiago Maipo, a propósito de la Expo Agua Santiago, doctor en Gestión y Conservación de la Biodiversidad y jefe de Planificación y Desarrollo Regional de la Corporación Regional Metropolitana. No te vayas todavía, te invito al próximo bloque para que sigamos conversando. Titulados que cambian titulares. El sur de Chile enfrenta un déficit de médicos. Médicos de la Autónoma contribuyen en la atención pública del Maule. Infecciones urinarias afectan a millones de mujeres en Chile. Titulada de la Autónoma desarrolla spray para prevenir infecciones urinarias. Sentido social, investigación e innovación. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. En el mundo industrial, la eficiencia y la productividad son fundamentales. Por eso te presentamos la Liquid Baler de Recifast, una máquina que realiza en un solo paso la compactación, el vaciamiento y la captura de los líquidos resultantes del proceso de manejo y recolección de latas de aluminio, botellas PET o envases Tetra Pak. La Liquid Baler de Recifast es más rápida, eficiente y limpia y tiene el más alto estándar de seguridad en la gestión de este tipo de residuos. Es la solución que tu empresa necesita para el manejo eficiente del vaciamiento sin derrame de las mermas o subestándar de tu proceso de producción. Busca más información de la Liquid Baler en recifast.cl. ¿Buscas una empresa que se haga cargo de la gestión de tus residuos de manera limpia y sostenible? Necesitas a Factor Ambiental. Más de 15 años de experiencia en gestión de residuos, mantenciones industriales y servicios logísticos. Operan en minería, energía, construcción e industrias productivas en general. Factor Ambiental, gestión de residuos para una industria limpia y sostenible. Encuéntralos en factorambiental.cl. Esta y otras entrevistas de sostenibilidad ambiental y social, de diálogo y cooperación entre personas, países y comunidades las puedes encontrar en la playlist de Plaza Sostenible, en el canal de YouTube de ADN Radio Chile.